Buenas tardes a todos. La finalidad de este video es no atrasarnos en nuestra clase de Biblia y pues avanzarle. Ahorita ustedes saben que debido a la situación por la que estamos pasando, pues no podemos tener esta clase de una manera presencial, pero sí la podemos tener por este medio. Pues bien, recuerden ustedes que ya vimos 4 capítulos de nuestro curso de Biblia y ahora estamos en el capítulo 5. El tema que vamos a ver el día de hoy precisamente es sobre el canon bíblico. En los otros capítulos fuimos dándonos cuenta cómo se fueron formando los libros de la Biblia, cuyo contenido no nos queda duda que es un contenido inspirado por Dios a unas personas escogidas para la salvación de todos nosotros, de todos los hombres. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Cuáles son estos libros que fueron inspirados por Dios a estos hombres con la intención de transmitirnos a nosotros la salvación? La respuesta podría parecer a simple vista muy sencilla, pero en realidad es una respuesta un tanto complicada por toda la polémica que se suscita en el contexto de los libros inspirados. Vamos primero por partes. Para empezar, tenemos que decir, estamos hablando del canon bíblico, tenemos que decir que la palabra canon viene del griego canon, precisamente, y significa regla o vara. Por lo tanto, si nos referimos a los libros canónicos, estamos diciendo que son los libros que sirven de regla de la verdad, de regla de la fe. Y sobre todo estos libros están como norma en la creencia y en la práctica. Esta palabra, hermanos, referida a los libros inspirados, parece encontrarse por primera vez en el artículo 59 del Concilio de la Laodicea, en el año 363, que habla de los salmos privados que no se tienen que leer en el ambiente litúrgico, no se tienen que leer dentro de la iglesia, lo mismo que los libros no canónicos. Entonces, en este primer concilio, en este concilio de la Odisea, se nos habla precisamente de estos libros que no se tienen que utilizar en el contexto de la liturgia, los salmos privados y los libros no canónicos. Y hace referencia a que solamente se tienen que utilizar los libros canónicos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Dando una mirada a los tiempos anteriores a la venida de Jesucristo, vamos a darnos cuenta cómo Israel considera siempre la ley, la Torá, es decir, los libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. El pueblo de Israel considera la Torá como divina. Siempre la Torá fue leída, escuchada y creída como palabra de Dios. Vamos viendo, por ejemplo, lo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 24, versículo 7. Dice así: Moisés tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo, que le respondió: Obedeceremos y haremos todo lo que pide Yahvé. Estamos entonces, hermanos, en la sintonía de que el pueblo de Israel toma este libro de la alianza como palabra de Dios, la escucha y la obedece con toda reverencia, con todo respeto. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 17, versículos del 18 al 19, dice lo siguiente: Cuando suba al trono, deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Entonces, hermanos, es una palabra tan importantísima para el pueblo de Israel que la necesita tener en cuenta todos los días, aprenderla y repetirla y guardarla para toda la vida. Bien, pues hermanos, lo mismo ocurre con la palabra de los profetas. En Isaías capítulo 34, versículo 16, a propósito de una colección de oráculos, se habla del libro del Señor. En el profeta Ezequiel, el rollo comido que encontramos en el capítulo 2, versículo 8 y capítulo 3, versículo 10, encontramos un signo inequívoco de lo radical que era en aquel tiempo la convicción
de que también el libro de los oráculos proféticos era palabra de Dios. Cuando el nieto de Ben Sirá traduce al griego, aproximadamente en el año 132 a.C., el libro de su abuelo, Israel cuenta ya con un grupo de libros bien definidos, porque precisamente en la introducción de este libro del Ben Sirá aparece lo siguiente: la ley y los profetas y los otros libros de nuestros antepasados. Es decir, ya se está hablando de la importancia que tienen el pueblo de Israel los libros de la ley, los libros de los profetas, y habla inclusive de otros libros que pertenecen a sus antepasados y que los tienen precisamente como libros inspirados de parte de Dios. Los dos libros de los Macabeos, compuestos a lo largo del siglo II a.C., son testigos de cómo valoraba Israel en aquel periodo toda la colección llamada el libro sagrado. Y esta frase la encontramos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 8, versículo 23. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 9, escuchamos la expresión los libros sagrados. Ojalá y puedan, mientras vamos platicando, ir checando por ahí su Biblia en estos textos para que vean que realmente pues, aparecen estas expresiones en estos textos bíblicos. Y no vayan a pensar que yo les estoy diciendo mentiras. Bien, también en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 2, versículo 13, que Nehemías había organizado una biblioteca que no incluía solamente los libros sagrados. Con ello se nota un progreso en la catalogación y el cuidado de los libros. El historiador Josefo Flavio, que fue un judío precisamente de los primeros siglos, este hombre enumera 22 libros inspirados distribuidos en 3 grupos. Según él, la era de la composición de las escrituras quedó cerrada en la época del rey persa Artajerjes, pues a partir de este momento la sucesión de los profetas resultó ya una sucesión incierta. Los ambientes saduceos, como los samaritanos, por ejemplo, aceptaban como canónicos solamente los libros del Pentateuco, ningún otro libro más que solamente como inspirados de Dios, solamente los 5 libros de la ley. En cambio, tanto en la diáspora de Alejandría como en la comunidad de Qumran, se consideraba que la palabra de Dios aún no había pronunciado todavía la última sentencia y que todavía se tenía derecho a esperar un mensaje inspirado. Entonces vean cómo en estos tiempos hay pues contradicciones, o no contradicciones, sino simplemente unos dicen una cosa, otros dicen otra. Unos dicen que la inspiración de Dios en su palabra ya quedó totalmente cerrada, otros hablan de que no, que la palabra de Dios todavía se sigue escuchando y que va a seguir habiendo escritos en los cuales se va a ver precisamente reflejada esta palabra de Dios. Bien, entonces tenemos aquí ya una situación de unos libros autorizados, otros que no. Algunos aceptaban algunos, otros aceptaban otros. Vamos a ver qué pasa con el canon que nosotros tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica y unos libros que llamamos canónicos y otros que llamamos deuterocanónicos. Bien, entre los judíos existe una doble lista de libros inspirados. La primera lista pertenece al canon judío y este canon contiene solamente 39 libros. La segunda lista que tenemos se encuentra en el canon alejandrino o la traducción de los 70, que esta traducción recuerden que data aproximadamente del año 150 a.C. y esta traducción contiene 46 libros. Es decir, recuerden, ya hemos hablado sobre esta traducción de los 70, es decir, es una traducción que se hace totalmente de todos los libros del Antiguo Testamento, se traducen al griego. Y en esta traducción del Antiguo Testamento en griego tiene 46 libros. Y en cambio la traducción judía de su testamento que tienen, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ellos solamente tienen 39. Les faltan 7 libros. Estos 7 libros que faltan en el canon judío son los siguientes. Es Baruch, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría y primero y segundo libro de los Macabeos.
A estos habría que añadir otros textos que los protestantes rechazan del canon de los libros inspirados. Estos son, por ejemplo, el capítulo 10 del libro de Esther. Es el capítulo 10 en el versículo del 4 al 16 y versículo 24, que los hermanos separados, algunos no aceptan y no lo encuentran en sus Biblias, o lo encuentras pero está señalado como que puede ser, puede no ser. El capítulo 13 y el capítulo 14 del profeta Daniel, donde aparece precisamente la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Para el Nuevo Testamento hay libros que algunos protestantes rechazan. No queremos decir que todos, pero sí algunos los rechazan. La lista de estos libros del Nuevo Testamento son la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda carta de Pedro y la segunda y tercera carta de Juan. También el libro del Apocalipsis y 3 fragmentos que encontramos en los Evangelios. Yo estuve revisando algunas Biblias que tengo de los hermanos separados contra Biblias católicas y efectivamente en algunas Biblias aparecen estos fragmentos de los Evangelios y en algunas otras no. Y en algunos aparece, pero aparece con una marca y una nota a pie de página de que en algunos textos antiguos no aparece. ¿Cuáles son estos textos o estos fragmentos que tenemos en los Evangelios que en algunas Biblias de los hermanos separados no aparecen? Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 20. Lucas capítulo 22, versículo del 43 al 44. Y Juan capítulo 7, versículo 53 al versículo 11 del capítulo 8. Estos, vuelvo a insistir, son algunos versículos que no se encuentran en todas las Biblias o en algunas de las Biblias de los hermanos separados. Estos libros, hermanos, fueron denominados por el dominico Sixto de Siena, que muere en el año 1569, con el nombre de libros deuterocanónicos, que quiere decir textos o libros que fueron recibidos en la línea de los libros inspirados en una época posterior. Los protestantes en general los llaman libros apócrifos, es decir, no inspirados, libros no inspirados. La iglesia cristiana de los primeros siglos se desarrolla sobre todo en un ambiente de dispersión, la famosa diáspora como la conocemos. Es decir, estamos en el contexto de un mundo griego y romano. Por lo tanto, usa lógicamente la traducción griega de los 70. Es decir, en el contexto en el que se desenvuelven, la mayoría utiliza el canon de la Biblia de los 70, es decir, el canon de los 46 libros, que solamente los judíos de Jerusalén y de algunos lugares aledaños utilizan el canon de los 39, pero la gran mayoría utiliza la traducción de los 70, escrita en griego con 46 libros en su canon. A decir verdad, hermanos, en el Nuevo Testamento no se cita directamente ninguno de los libros deuterocanónicos, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esto no quiere decir que los excluya, porque también hay otros libros que no se encuentran citados en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, en el Nuevo Testamento nunca se menciona el libro de los Proverbios, el libro de Ruth, el libro del Eclesiastés o el libro del Cantar de los Cantares. Y no quiere decir que por el hecho de que no se citen, no estén autorizados. Sabemos que estos están dentro del canon, pero nunca se mencionan en los libros o en las cartas del Nuevo Testamento. Además, también vamos a encontrar en los escritos del Nuevo Testamento citas indirectas de estos libros. Por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, lo que nosotros leemos ahí proviene precisamente del libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 11. En Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y en el libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente: date prisa para escuchar, pero ten calma para responder. Entonces, si se fijan, Santiago está citando el libro del Eclesiástico.
no habla implícitamente o no nos dice que lo haya tomado de ahí, pero está tomando palabras del libro del Eclesiástico. Y aquí tenemos algunos otros textos que podemos ver cómo en el Nuevo Testamento se citan, pero son citas que precisamente provienen de libros del Antiguo Testamento y que son algunos de ellos, de los libros que se llaman o los llaman algunos libros apócrifos, es decir, algunos de los libros que no son aceptados por muchas personas, nuestros hermanos separados, y sobre todo no son aceptados en el canon judío. Por ejemplo, tenemos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7, que proviene o lo encontramos en Sabiduría, capítulo 3, versículo 5 y versículo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 34 y siguientes, se encuentran en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo del 18 al 7 y versículo 42. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, y viene de Sabiduría, capítulo 7, versículo 26. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 43, que se encuentra en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 2, versículo 18. Y Juan, capítulo 15, versículo 1, que proviene de Eclesiástico, capítulo 24, versículo 23. Así como la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo del 19 al 32, que lo podemos encontrar en el libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículos del 24 al capítulo 13, versículo 9. Conviene destacar, hermanos, que todas las citas del Antiguo Testamento que se reportaron en el Nuevo Testamento fueron tomadas de la versión de los 70, que contiene precisamente los libros deuterocanónicos. Esto quiere decir, hermanos, que el Antiguo Testamento que usaron los autores del Nuevo Testamento contenía los 46 libros. Por eso hacen referencia a algunos textos de libros que algunos dicen que no son inspirados y que no están contenidos en el canon de los judíos, en el canon de los 39 libros. Los apóstoles no definen nada sobre este caso en particular. Los apóstoles nunca dijeron cuáles eran los libros autorizados y cuáles no del Antiguo Testamento. Los primeros padres, llamados padres apostólicos, van a hacer exactamente lo mismo. Recuerden, nada más como para estar un poquito en el contexto, recuerden que tenemos el tiempo de los apóstoles. Cuando muere el último de los apóstoles, comienza precisamente la etapa de los padres apostólicos, que son los sucesores de los apóstoles. De hecho, muchos de estos fueron discípulos de los apóstoles. Y en esta etapa ni los apóstoles definen cuáles son o mencionan nada sobre los libros canónicos, ni tampoco los primeros padres apostólicos mencionan nada al respecto. San Clemente de Roma, por ejemplo, al escribir a los cristianos de Corinto hacia el año 95, él cita a Judith y a Tobías. 20 años más tarde, San Policarpo de Esmirna, que había conocido a San Juan, cita a Tobías en el capítulo 4, versículo 10. Esto lo encontramos en la epístola de Policarpo, en el capítulo 10, versículo 2. Y lo pone en el mismo rango que Isaías. Vean hasta dónde llega precisamente San Policarpo. San Justino, filósofo, que es aproximadamente en el año 160, cita los fragmentos griegos de Daniel. Un documento célebre de finales del siglo II llamado Canon de Muratori coloca el libro de la Sabiduría entre los escritos que gozan de autoridad. Por último, San Ireneo, más o menos entre el año 180 y el año 200, cita a Baruch, la Sabiduría, y cita también algunos fragmentos griegos de Daniel, que están también en discusión. La Iglesia cristiana primitiva está, pues, en posesión de un canon amplio, sin polémicas ni definiciones. Debido a las fuertes polémicas que surgieron después entre los cristianos y los judíos, algunos padres y escritores de la Iglesia no quisieron aceptar los libros deuterocanónicos como libros inspirados. Recordemos los nombres de algunos de estos padres. Por ejemplo, Melitón de Sardes, que data del siglo IV, Orígenes, San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio,
San Gregorio Nacianceno, San Hilario de Poitiers, Rufino y San Jerónimo. El motivo principal por el cual no aceptaron los libros deuterocanónicos se debió a las polémicas del ambiente. Para adaptarse ellos a las exigencias de sus adversarios, teóricamente les atribuían menos valor a estos libros. Los conocían, inclusive a veces los citaban, pero no le daban el valor como un libro canónico para ellos. Pero en la práctica citaban sus escritos, citaban estos libros en sus escritos dogmáticos. El único que podemos decir y definir, el único que tenemos que sí dudaba seriamente de los libros deuterocanónicos era San Jerónimo, que data del siglo IV. Pero también conviene tener presente que su opinión no la aceptaba la gran mayoría de sus contemporáneos, tal como se desprende de los mejores códices procedentes de su época. Y recuerden lo que vimos en el capítulo pasado. Tenemos unos códices importantes descubiertos hace unos años atrás, como el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino. Y si recuerdan, volvemos a señalar, estos tres códices contienen los libros deuterocanónicos. Al inicio del siglo IV de nuestra era cristiana, ya contamos nosotros con las listas oficiales de los concilios regionales. Tenemos el canon de los libros sagrados del Sínodo Romano en el año 381, hecho por el Papa Dámaso I. En África se celebran los concilios de Hipona del año 393, el tercer concilio de Cartago del año 397 y el cuarto concilio de Cartago del año 419. Todos ellos son presididos por el obispo de Hipona, el famoso San Agustín, que muere aproximadamente en el año 430. Y en estos concilios se confeccionó precisamente el canon de los libros sagrados. Más tarde, los cánones elaborados en estos concilios particulares fueron aceptados por los papas Inocencio I, Gelasio del siglo V y Hormisdas del siglo VI. La primera aprobación ecuménica se llevó a cabo en el Concilio de Florencia en el año 1442. 100 años más tarde, el Concilio de Trento, el día 8 de abril de 1546, promulgó el actual canon, que incluye también los libros deuterocanónicos. Es decir, en 1546 queda definido como oficial el canon bíblico para los 46 libros, los 39 canónicos y los 7 libros deuterocanónicos, dando un total de 46 libros en el Antiguo Testamento. Esta breve historia de canon bíblico, un tanto complicada, nos demuestra cómo la Iglesia Católica ha tenido siempre que luchar para defender la integridad de los libros de la Biblia que han llegado hasta nosotros. Al principio mencionábamos que algunos de nuestros hermanos separados llaman a estos libros que nosotros tenemos como deuterocanónicos. Ellos los llaman libros apócrifos. Nosotros también conocemos y mencionamos o llamamos a algunos libros apócrifos. Hay que tratar de entender sobre todo lo que significa la palabra apócrifo. Los libros apócrifos son escritos de contenido religioso muy cercano a la Biblia. La palabra apócrifo viene del griego y quiere decir oculto. Este término se aplicaba a libros que solo podían leer los iniciados en algunas religiones mistéricas. Con el tiempo se utilizó para designar a los libros sospechosos. Eran sospechosos de contener algunas herejías o bien libros que no eran auténticos. En algunos ambientes no católicos se llama apócrifos a libros que no son canónicos, es decir, que no están entre los libros de la Biblia. Entre ellos cuentan a nuestros deuterocanónicos. Actualmente se conocen muchos libros apócrifos. Para los estudiosos de la Biblia resulta importante e interesante porque ayudan a entender el mundo cultural y religioso de los tiempos de la formación de los libros bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ofrecen además valiosa información para el entendimiento de algunas corrientes teológicas presentes en la Escritura. Y estos libros apócrifos no crean que son libros ocultos a los cuales no tenemos nosotros acceso. Al contrario, son libros que están al alcance de cualquiera de nosotros. Ustedes pueden ir a cualquier librería y hay libros un poquito más elaborados o más caros. Hay libros inclusive que son
muy económicos. Por ejemplo, este que es de Editorial Porrúa y que se refiere precisamente a libros apócrifos. Hay otros ya como estos de la BAC, que también se refiere a los libros apócrifos. Y estos libros apócrifos, les digo, los tenemos al alcance de nuestra mano. Podemos acudir a ellos. Pero yo creo que es importante que si no tenemos todavía el conocimiento ni siquiera de los libros que nosotros tenemos como canónico, a conocer los 73 libros de nuestra Biblia y después empezar a leer otro tipo de libro. Algunos de estos libros que se llaman deuterocanónicos del Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos mencionar el libro de los Jubileos, la carta de Aristeas, el tercer libro de los Macabeos, las vidas de Adán y Eva, el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Adán, el primer libro de Enoc, los salmos de Salomón, entre otros más. Y libros apócrifos del Nuevo Testamento también tenemos bastantes. Por ejemplo, está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los Nazarenos, los Hechos de Pedro, Hechos de Tomás, cartas de Pablo a los de la Odisea, Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, entre otros. Entonces tenemos muchos libros que en realidad no entran dentro del canon de la Biblia o no entran dentro de los libros inspirados, porque como decíamos ya, se sospecha de que contienen algunas herejías, algunas cosas que no van de acuerdo a la doctrina de nuestra iglesia. Pero vuelvo a insistir, estos libros están al alcance también de nuestra mano. Pues bien, hermanos, este quinto capítulo es un capítulo muy corto, pero les digo, lo hacemos de una manera sintética, pero si nos ponemos a escarbarle y a buscar más elementos, pues nos podemos llevar más tiempo. Pero la intención es hacerlo de una manera muy sintética para que al menos nos quede claro entre cuáles son los libros canónicos, los libros deuterocanónicos y los que llamamos libros apócrifos. Ahora viene la parte más importante, que es la parte de la tarea. Y la tarea para esta ocasión van a ser 3 preguntitas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos y por qué se llaman así? Facilito. La segunda pregunta. Cita algunos padres de los primeros siglos que admiten los libros deuterocanónicos. Y tercera pregunta. ¿Por qué algunos padres no aceptaron los libros deuterocanónicos? ¿Cuál era el motivo real, el motivo de fondo por el cual estos primeros padres de la iglesia no aceptaban los libros deuterocanónicos? Lo mencionamos ya, entonces, en esta pequeña explicación. Pueden ustedes volver a repasar, volver a regresar un poco el video para poder encontrar las respuestas. Pues bien, hermanos, ojalá y haya quedado entendido de la mejor manera posible. De todos modos, ya saben que si hay alguna duda, alguna pregunta que haya quedado por ahí con respecto a este capítulo de los libros del canon bíblico, pues pueden ustedes mandarme mensajito, mándenme mensaje al WhatsApp sobre alguna duda, alguna pregunta que tengan, algo que no haya quedado claro y podemos explicar. Como les digo, desgraciadamente no estamos de una manera presencial para poder ir resolviendo las dudas en el momento, pero yo creo que podemos hacerlo así, por medio de mensaje, ya sea que les mande algún audio, les mande algún otro videíto o les mande algún link para que puedan ustedes resolver sus dudas. Pues aquí estamos, hermanos, y pues espero que les haya gustado este capítulo que tuvimos el día de hoy. Vuelvo a insistirles, quedo a su disposición, quedo a sus órdenes. Si tienen alguna duda, aquí estamos al pendiente. Que tengan muy buen día.